¿Alguna vez has sentido que haces todo bien y aún así nada sale como esperas? ¿Te ha pasado que te esfuerzas, trabajas, estudias, das lo mejor de ti, pero al final del día solo queda una sensación de vacío? Ahora quiero hacerte una pregunta mucho más profunda. ¿Y si el verdadero problema no fuera el estrés? ¿Y si el estrés fuera solamente el síntoma de algo que llevas creciendo dentro de ti sin que lo hayas notado? Porque hoy no vamos a hablar del estrés que parece cuando tienes mucho trabajo o cuando surge una emergencia. Hoy vamos a hablar del enemigo mucho más peligroso, uno que se instala poco a poco, que se vuelve parte de tu personalidad y que muchas personas confunden con así soy yo. Estoy hablando de la frustración crónica y te voy a explicar algo que probablemente nadie te había explicado. La frustración no empieza cuando las cosas salen mal, empieza mucho antes, empieza cuando en realidad va a parecerse a la historia que habías construido en tu mente y mientras más tiempo permanezcas ahí, más caro lo terminarás pagando tu cuerpo. Hasta el final de este video porque la cuarta causa de la frustración es la más silenciosa y desde mi experiencia acompañando con personas es la que más vidas mantiene atrapadas sin que ellas se den cuenta. Y cuando llegues a esa parte es muy probable que entiendas por primera vez por qué llevas tanto tiempo sintiéndote agotado, aparentemente todo esté bien. Te voy a contar algo que veo constantemente. Personas exitosas, con dinero, con buena familia, con negocios funcionando y aún así sienten un vacío que no logran explicar. Desde afuera todos dicen, ¿de qué te quejas si todo lo tienes? Pero por dentro sientes que algo no encaja. Entonces empiezas a pensar que no son desgraciados, que algo está mal con ellos, deberían sentirse felices y entre más intentan convencerse, más frustrados terminan. Lo interesante es que casi nunca hablan de eso, lo esconden, sonríen, suben fotos, siguen trabajando, pero cada noche sienten que están perdiendo una batalla que nadie más puede ver y eso es mucho más común de lo que imaginas. Por cierto, si todavía no me conoces, hola, soy tu coach con programación neurolingüística, Eli Callejas, y desde hace años acompaño a personas a comprender cómo funcionan sus patrones mentales, sus emociones y las creencias inconscientes que muchas veces las mantienen viviendo en estrés constante. En este video no quiero darte frases motivacionales, quiero ayudarte a entender qué es realmente la frustración, por qué aparece, cómo termina convirtiéndose en estrés crónico y sobre todo, cómo identificar si tú llevas años alimentando sin darte cuenta. Vas a descubrir las 4 causas principales que provocan la frustración. Y te adelanto algo, es muy probablemente que te identifiques con más de una. Imagina por un momento que conduces un automóvil. El motor tiene fuerza, tiene gasolina, tiene potencia suficiente para recorrer cientos de kilómetros, pero hay un problema, nunca quitaste el freno de mano, entonces aceleras más y más y más. El coche hace ruido, el motor se esfuerza y consume más combustible, se calienta hasta que un día simplemente deja de funcionar. La gente cree que es un automóvil se descompuso porque trabajó demasiado, pero no, se rompió porque llevas demasiado tiempo luchando contra una fuerza invisible. La frustración hace exactamente eso con nosotros. No siempre nos destruye por exceso de trabajo, muchas veces nos destruye por la lucha constante entre lo que queremos que ocurra y lo que realmente está ocurriendo. Quiero que hagas un ejercicio conmigo. Cierra los ojos por un segundo. Si puedes, visualiza que te despiertas un lunes por la mañana. Abre los ojos. Antes incluso de levantarte, ya sientes un peso en el pecho. ¿Escuchas esa voz que dice otra vez lo mismo? Sientes cómo tus hombros están tensos, tu respiración es corta, tu mandíbula está apretada sin darte cuenta. Sales de casa, todo parece normal, la gente sonríe, los coches pasan, el mundo sigue funcionando, pero por dentro hay una batalla silenciosa. Y lo más impresionante es que quizá llevas tiempo sintiéndote así que le llamas normal. Y aquí ocurre algo fascinante. Nuestro cerebro está diseñado para ayudarnos a resolver problemas, pero cuando interpreta que existe un conflicto que nunca termina, una expectativa que no se cumple, una meta sin alcanzar o una situación que sentimos fuera de nuestro control, puede mantener activados durante demasiado tiempo los sistemas relacionados con la respuesta del estrés. Al principio eso puede ayudarnos a reaccionar, pero cuando esa activación se vuelve constante, empieza a aparecer consecuencias como dificultad para dormir, agotamiento, irritabilidad, problemas para concentrarse y una sensación permanente de estar en alerta. No significa que toda enfermedad provenga de la frustración, pero sí sabemos que el estrés crónico sostenido puede afectar profundamente tanto la salud física como la emocional. Y aquí viene la pregunta importante, si el estrés es la consecuencia,
¿Cuál es realmente la causa? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste completamente en paz? ¿Cuánto tiempo llevas diciendo, logré esto, entonces voy a ser feliz? ¿Qué pasó cuando finalmente lo lograste? ¿La paz llegó o apareció una nueva preocupación? Tal vez el problema nunca ha sido lo que te falta, tal vez el problema es otra cosa, porque la frustración no nace por una sola razón, tiene cuatro raíces. La primera es la que destruye los sueños de millones de personas sin que ellas lo sepas, las expectativas irreales. Y cuando entiendas cómo funciona, vas a dejar de pelear contra la realidad y empiezas a recuperar una paz que quizá hace años no sentías. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado por algo que todavía ni siquiera había pasado? Piénsalo, todavía no recibías la respuesta, todavía no terminaba el proyecto, todavía no llegaba el resultado y ya estabas sufriendo. ¿Por qué? Porque tu mente ya había escrito un final perfecto. Y cuando la realidad decidió escribir uno diferente, apareció la frustración. Pero aquí viene algo que muy pocas personas entienden. No nos duele tanto lo que ocurre, nos duele la distancia entre lo que imaginamos y lo que realmente pasó. Y esa distancia, cuando se repite durante meses o años, comienza a convertirse en estrés crónico. Pero espera, porque voy a contarte una historia que probablemente también sea la tuya. He conocido personas que trabajan 12 horas al día, leen libros, toman cursos, que invierten dinero, que hacen ejercicio y aparentemente hacen todo bien y aún así viven frustradas. ¿Por qué? Porque en el fondo existe una conversación silenciosa que nunca dice en voz alta. Yo pensé que a esta edad ya tendría mi casa. Creí que mi matrimonio sería diferente, pensé que mi negocio ya estaría facturando millones, creí que mis hijos me iban a entender, pensé que ya sería feliz. Y ocurre algo muy curioso, no sufren por la realidad, sufren por el duelo de una vida que imaginaron pero que nunca existió. Y mientras más alimentas esa historia, más se aleja del presente. Imagina caminando por una playa, el mar está tranquilo, las olas vienen y van, pero tú decides dibujar un castillo de arena, justo donde rompe la marea. Lo haces enorme, perfecto, le dedicas hora y de repente llega una ola, otra y otra, hasta que desaparece. Ahora pregúntate, ¿ola fue el problema? No, el problema fue construir algo esperando que el mar se comportara como tú querías. Y vivimos muchas veces, construimos una expectativa sobre personas, sobre el dinero o sobre nuestros hijos o sobre la pareja o sobre el reconocimiento como si la vida estuviera obligada a seguir nuestro guión. Y cuando no sucede, sentimos que el mundo está en nuestra contra. Quiero que imagines esta escena. Visualiza entrándote a una ceremonia donde van a entregar reconocimientos. Estás convencido de que será para ti. Ya imaginaste el aplauso, imaginaste la fotografía, incluso pensaste que ibas a decir cuando subieras al escenario. Escuchaste al presentador abrir el sobre. Sientes cómo tu corazón comienza a acelerar, tus manos sudas, tu respiración cambia y entonces escuchas otro nombre, silencio. El aplauso continúa, pero ahora lo escuchas lejano. Sientes un vacío en el estómago, una presión en el pecho, tu sonrisa permanece, pero por dentro algo acaba de pasar. La película que habías creado en tu mente nunca ocurrió. Y sucede algo fascinante. El cerebro no solo reacciona a lo que vivimos, también reacciona a lo que imaginamos. Cada vez que fantaseas con un resultado, tu cerebro empieza a anticiparlo. Es como si preparara todo el sistema para recibir esa recompensa. Por eso, cuando la realidad no coincide con la expectativa, el cerebro experimenta una fuerte sensación de error. No significa que todo esté perdido, simplemente interpreta que ocurrió algo distinto de lo esperado y eso puede generar decepción, desánimo y una respuesta de estrés si se vuelve un patrón constante. Por eso muchas personas viven agotadas, no porque trabajen demasiado, sino porque todos los días pelean contra una realidad que nunca aceptan. Ahora quiero que seas completamente honesto conmigo. Ya debería haber logrado más. ¿Quién decidió el tiempo en el que deberías tener éxito? ¿Tú o las redes sociales? ¿Quién te dijo que a los 30 ya deberías tener una vida resuelta? ¿Quién escribió esas reglas? La pregunta más incómoda, ¿cuántas veces has dejado de disfrutar todo lo que ya tienes por estar sufriendo por algo que todavía no llega? Pero aquí viene algo todavía más profundo. Hay personas que no tienen expectativas altas y aún así viven completamente frustradas. ¿Por qué? Porque existe una segunda causa mucho más silenciosa, una causa que hace que trabajes muchísimo, pero siempre sientes que estás perdiendo. Y cuando descubras cuál es, vas a entender por qué hay personas que nunca avanzan y que nunca dejan de moverse, porque no hay nada más agotador que correr
sin saber hacia dónde. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Déjame hacerte una pregunta que puede cambiar la forma en la que ves tu vida. ¿Qué es más peligroso, ir despacio o caminar durante 10 años en dirección equivocada? La mayoría respondería que ir despacio, pero la respuesta correcta es la segunda, porque cuando vas lento todavía puedes llegar, pero cuando avanzas sin dirección, cada paso te aleja más de la vida que realmente deseas. Y aquí nace una de las frustraciones más silenciosas que existen, no la que aparece porque fracasaste, sino por la que aparece porque, aunque nunca te detienes, tampoco sabes exactamente hacia dónde vas y eso tarde o temprano termina convirtiéndose en estrés crónico, porque el cerebro puede soportar el esfuerzo, lo que no soporta es el caos. Hay algo que veo una y otra vez, personas ocupadísimas, con la agenda llena, corriendo de un lado para otro, contestando mensajes, dando cursos, abriendo negocios, cerrando negocios y empezando proyectos nuevos cada mes. Y cuando les preguntas qué es exactamente lo que quieres construir, se quedan en silencio. Entonces responde cosas como, quiero ser feliz, quiero tener éxito, quiero estabilidad, pero cuando profundizas un poco más, descubres que nunca se ha sentado a definir qué significa realmente eso para ellas. El consciente no trabaja con ideas vagas, trabaja con dirección. Si no le das una dirección clara, buscará cualquier camino y muchas veces terminará siendo el camino que otros diseñaron para ti. La sociedad, tus padres, tus amigos, las redes sociales, hasta que un día despiertas y descubres que construyes una vida que nunca elegiste conscientemente. Imagina que tienes una semilla extraordinaria, todo el potencial para convertirse en un gran árbol, pero decides sembrarla y cada semana cambias la maceta. Una semana está al sol, después la cambias a la sombra, la trasplantas, después decides moverla otra vez. Permanece en un tiempo suficiente en un solo lugar para echar raíces. Ahora dime, ¿la semilla era mala? No, lo que faltó fue constancia y dirección. Eso mismo pasa con muchas personas. No fracasan porque no tengan talento, fracasan porque cambian de rumbo cada vez que aparece una nueva oportunidad, una nueva moda y una nueva comparación. Y al final terminan cansadas, no por trabajar mucho, sino por empezar de cero una y otra vez. Quiero que imagines esta escena. Visualiza que entras a un aeropuerto gigantesco. Hay cientos de puertas de abordaje, miles de personas caminando, escuchas anuncios por todos lados, ves pantallas con destinos increíbles, París, Tokio, Nueva York, Buenos Aires, todos parecen saber hacia dónde van. Tú te acercas al mostrador y la persona te pregunta, ¿cuál es tu destino? Te quedas en silencio, no sabes responder, no porque no haya vuelos, sino porque nunca decidiste a dónde querías llegar. Ahora siente esa sensación, confusión, incertidumbre, ansiedad. Eso mismo vive una persona que no tiene claridad sobre su vida, no porque el mundo esté en su contra, sino porque nunca eligió un destino. Nuestro cerebro necesita reducir la incertidumbre para funcionar de manera eficiente. Cuando tienes un objetivo claro, filtra información y prioriza decisiones y dirige tu atención hacia lo que considera importante. Pero cuando todo es ambiguo, cada decisión exige más esfuerzo mental. Es como abrir demasiadas aplicaciones al mismo tiempo. Tu teléfono consume recursos y hace todo que funcione más lento. Esa sensación constante de no saber si vas por buen camino puede generar fatiga mental, dificultad para concentrarse y una percepción de estar siempre ocupado con pocos avances. No es falta de inteligencia, es falta de claridad y esa incertidumbre se prolonga durante meses o años. La frustración encuentra un lugar perfecto para quedarse. Ahora quiero que respondas esto sin mentirte. Si nadie pudiera juzgarte, ¿seguirías haciendo el trabajo que haces? Si el dinero estuviera garantizado, ¿seguirías viviendo exactamente la vida que llevas hoy? ¿Cuántas metas persigues porque realmente las deseas? ¿Y cuántas porque alguien te convenció de que así debería ser el éxito? ¿Y cuánto no te preguntas qué quieres tú y no le respondas a los demás? Porque tal vez no estás perdiendo, tal vez simplemente has pasado demasiado tiempo caminando en el mapa de otra persona. Pero incluso cuando tienes un objetivo claro, todavía existe una trampa capaz de destruir tu paz. Una trampa en la que hay empresarios, padres, madres, estudiantes y profesionales todos los días.
Creen que si controlan absolutamente todo, por fin dejarás de sufrir y sin darte cuenta empiezas la batalla más desgastante de toda su vida. Porque en el siguiente enemigo de la frustración es querer controlar lo que nunca has estado bajo tu control y esa batalla nadie la gana. ¿Sabes cuál es la adicción más silenciosa que existe? No es el celular y no es el trabajo, ni siquiera es el dinero, es la necesidad de querer controlar absolutamente todo. Controlarlo tu pareja, controlar cómo reaccionan tus hijos, controlar cuando llega el éxito, controlar la economía, controlar la salud, controlar tu futuro. Y aquí aparece una de las mayores paradojas de la vida. Mientras más intentas controlar todo, más ansiedad sientes, porque estás peleando una guerra que tu mente jamás podría ganar. Lo más impresionante es que la mayoría ni siquiera sabe que estás atrapada en esa batalla. Déjame contarte algo que sucede muchísimo en consultas. Llega una persona completamente agotada, dice, ya no puedo más. Le pregunto, ¿qué te está pasando? Y empieza la lista. Mi hijo no me hace caso, mi esposo no cambia, mis empleados no entienden, los clientes no compran, la economía está muy difícil. Las cosas no salen como los planeé. Entonces hago una pregunta muy silenciosa. ¿Cuántas de estas cosas dependen completamente de ti? Silencio profundo, porque ahí aparece una verdad incómoda. Estamos invirtiendo la mayor parte de nuestra energía en intentar modificar personas, circunstancias y tiempos que nunca han estado bajo nuestro control. Y mientras hacemos eso, descuidamos lo único que realmente podemos transformar, nuestra manera de responder a lo que sucede. Imagina que estás en medio del océano, empiezas una tormenta, las olas golpean con fuerza, el viento cambia de dirección. Ahora imagina que decides detener el mar con las manos, empujas, te desesperas, gritas, te enojas con las olas. ¿Cambió algo? No, lo único que ocurrió es que terminaste completamente agotado. La tormenta siguió siendo tormenta y así vive mucha gente. No lucha contra la vida, lucha contra la idea de que la vida debería comportarse como ellos quieren. Y esa pelea consume más energía en cualquier problema real. Quiero que imagines esa escena. Estás sosteniendo una cuerda y del otro lado hay una enorme roca. Empiezas a jalar con todas tus fuerzas. Tus brazos tiemblan, tus manos empiezan a doler, tu espalda está completamente tensa. Respiras cada vez más rápido. Sientes cómo el cansancio invade todo tu cuerpo. Después de varios minutos descubres algo. La roca nunca estuvo amarrada. Solo estaba sujetando una cuerda vacía. Todo ese esfuerzo, todo ese desgaste fue contra algo que jamás ibas a mover. Ahora abre los ojos. ¿Cuántas cuerdas invisibles sigues sosteniendo todos los días? ¿Cuántas conversaciones repites en tu cabeza intentando cambiar algo que ya ocurrió? ¿Cuánta energía has gastado queriendo controlar decisiones que pertenecen a otra persona? Nuestro cerebro busca constantemente predecir lo que va a ocurrir. Cuando sientes que una situación es incierta o escapa de nuestro control, puede interpretar como una posible amenaza. Por eso aparecen pensamientos repetitivos, preocupación constante y esa sensación de querer anticiparlo todo. El problema es que cuando intentamos controlar lo incontrolable de manera permanente, mantenemos activo ese estado de vigilancia durante demasiado tiempo. El cuerpo permanece en alerta, los músculos se tensan, la respiración se vuelve más superficial. Dormimos peor porque el mundo sea peligroso todo el tiempo, sino porque nuestro cerebro nunca recibió el mensaje de que puede descansar. Y vivir así durante meses o años tienen un costo enorme para nuestra salud física y emocional. Quiero que me respondas esta pregunta con absoluta honestidad. ¿Cuántas veces has querido cambiar a alguien que nunca te pidió cambiar? ¿Cuánto tiempo llevas esperando que otra persona haga algo para que tú puedas ser feliz? ¿Cuántas discusiones has tenido intentando demostrar que tú tenías la razón? ¿Y cuánto desgaste emocional te ha costado esa necesidad de controlar? Ahora escucha la pregunta con atención. ¿Qué pasaría en tu vida si mañana dejaras de cargar todo aquello que nunca te perteneció? Que muchas veces no estamos destruyendo el problema, nos está destruyendo la resistencia al problema. Pero aquí viene la raíz más profunda de todas. Hay personas que ya aprendieron a soltar el control, tienen más claridad, incluso dejaron de vivir con expectativas irreales y aún así siguen sintiendo un vacío que no pueden explicar. ¿Por qué? Porque existe una cuarta forma de frustración, la más silenciosa de la más dolorosa y probablemente la más peligrosa. Es despertarte todos los días viviendo una vida que ya no representa a la persona que realmente eres. Y cuando descubras cómo ocurre, vas a entender por qué algunas personas lo tienen todo y aún así sienten que les falta algo imposible de comprar. Quiero pedirte algo antes de continuar. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas, porque lo que viene te va a volar la cabeza.
Cambias de video porque esta es la última causa que puede cambiar la forma en la que entiendes toda tu vida. Y probablemente no tenga que ver con el dinero, ni el trabajo, ni la pareja, ni el pasado. Tiene que ver contigo, con la persona que eras antes de empezar a vivir para cumplir expectativas de todos los demás. Porque déjame decirte algo, la frustración más peligrosa nace cuando las cosas salen mal, nace cuando un día te miras al espejo y ya no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Hay una escena que he visto repetidamente durante años. Personas que llegan diciendo, Eli, tengo trabajo, ingresos, una familia bien, no me falta nada. Y después hacen una pausa, bajan la mirada y dicen casi susurrando, pero siento que algo dentro de mí murió hace tiempo. Y esa frase siempre me estremece, porque nadie sueña con sobrevivir, todos nacimos queriendo vivir, pero poco a poco empezamos a negociar con nosotros mismos. Primero renunciamos a nuestro sueño, después a nuestra pasión, después dejamos de expresar los sentimientos y después empezamos a vivir para agradar. Y sin darnos cuenta vamos construyendo una vida que se ve correctamente por fuera, pero por dentro ya no nos representa. Lo más doloroso es que la mayoría descubre esto demasiado tarde, cuando el cuerpo comienza a gritar lo que el alma lleva años intentando decir en silencio. Imagina un águila. Nació para volar kilómetros sobre las montañas, para sentir el viento, para elevarse, pero desde pequeño la encierran con un gallinero. Pasa tantos años rodeando de gallinas que un día deja de intentar volar. Empieza a caminar igual que ellas, a comer igual que ellas, a vivir igual que ellas. Hasta que un día mira al cielo y ve pasar otras águilas y siente algo extraño. No sabe qué es, solo siente algo dentro de ella que quiere levantarse. Eso mismo ocurre con muchas personas. No están viviendo mal, simplemente están viviendo demasiado lejos de quienes realmente son. Y esa distancia es la verdadera raíz de la frustración que ningún éxito externo puede llenar. Quiero que hagas este ejercicio conmigo. Imagina que has pasado 10 años. Abre los ojos. Todo sigue exactamente igual. El mismo trabajo, las mismas excusas, los mismos miedos, los mismos hábitos, las mismas conversaciones y los mismos sueños guardados en un cajón. Escucha el sonido del despertador. Sientes el peso de levantarte sabiendo que hoy será igual que ayer. Respiras profundamente. Ahora imagina que frente a ti aparece la versión de ti que siempre quisiste ser. Te miras fijamente, no te reclama, no te juzga, solo te hace una pregunta. ¿Por qué renunciaste a mí tan pronto? Responderías, porque esa respuesta puede cambiar el resto de tu vida. Aquí ocurre algo muy interesante. Nuestro cerebro busca coherencia. Cuando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos están alineados, solamente experimenta mayor bienestar psicológico. Pero cuando vivimos durante años actuando en contra de nuestros valores, necesidades o propósitos, aparece un conflicto interno constante. Es como intentar conducir un automóvil con una llanta apuntando hacia un lado y las otras tres hacia otro. El vehículo avanza, pero cada kilómetro existe mucho más esfuerzo y eso termina agotando el sistema. Muchas personas no están cansadas únicamente por el trabajo, están cansadas de sostener una vida que ya no reflejan quién son. Ahora quiero que te olvides de todo el mundo por un momento. Solo estás tú y estas preguntas. ¿Quién serías si dejaras de intentar cumplir en las expectativas de los demás? ¿Qué sueños enterraste por miedo al que dirán? ¿Cuántas decisiones importantes has tomado para no decepcionar a alguien? ¿Hace cuánto no haces algo que realmente te haga sentir vivo? Y la pregunta más fuerte de todas es, si hoy terminara tus días, ¿dirías que viviste la vida que querías o la vida que otros esperaban de ti? El estrés crónico muchas veces no aparece de un día para otro, va creciendo, se alimenta, se fortalece y muchas veces nace de 4 formas de frustración que pasan desapercibidas: expectativas imposibles, falta de claridad, querer controlar lo que nunca dependió de ti y vivir desconectado de quién realmente eres. La frustración no destruye tu vida de golpe, la destruye poco a poco y cada vez que renuncias a ti o cada vez que aplazas tus sueños o cada vez que decides sobrevivir en lugar de vivir. Pero también quiero decirte algo. Si no identificas alguna de estas 4 causas, no estás para que te sientas culpable, es para que recuperes el control de aquello que sí depende de ti, porque la conciencia siempre es el primer paso de cualquier transformación. ¿Estás listo para reprogramar tu mente? En el primer mensaje fijado puedes contactarme. Y recuerda suscribirte, porque los siguientes videos te van a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.